Voy a intentar no caerme. Bueno, yo soy biólogo, soy investigador del CONICET y soy el director del Departamento de Ciencias de la Vida, que adentro tiene la carrera de bioingeniería y la maestría en tecnología biológica y biomédica de ITBA, por lo cual la visión que tengo no es tan médica ni está tan relacionada con la tecnología, sino es una visión un poco más científica porque me dedico a estudiar procesos que tienen que ver con la cognición y cómo afecta la tecnología o cómo va a afectar la tecnología a nuestro cerebro y a nuestra conducta. Así que la visión, en principio, el título es un poco ambicioso, ¿sí? No vamos a hablar exactamente de eso, pero lo que me sucedió en los últimos meses con esta incursión del ChatGPT o la inteligencia artificial, no sé qué les ha sucedido a ustedes, pero a mí me sacudió muy profundo sobre todo a nivel de cuestiones laborales. Habitualmente lo que hace un director de una carrera o lo que intenta proyectar es decirle a los alumnos o a los futuros alumnos, estudiantes de secundario, bueno, en los próximos 5 años creemos que vamos a ir para tal lado, ¿sí? En los próximos 10 años la humanidad está yendo para el otro. Hoy, ¿sí? Con total sinceridad, no tengo idea hacia dónde va la humanidad, ¿sí? Con lo bueno y con lo raro, no sé si es malo. Por lo cual, la pandemia ha generado como una noción de que los cambios pueden ser repentinos y pueden ser instantáneos. Y los datos, gracias, y los datos que necesitamos para relevar o entender esos cambios, quizás nos ayuden a proyectar los próximos años, pero esos cambios pueden ser brutalmente rápidos. Hoy tenemos que entender que la inteligencia artificial puede ser un arma o una herramienta, un arma es medio fea la palabra, una herramienta que puede ayudarnos muchísimo o puede ser una herramienta que puede perjudicarnos en algunas situaciones. Por lo cual, lo que estuve viviendo en estas semanas fueron distintas sensaciones en base a distintas publicaciones que se generaron. Estas son publicaciones no en los últimos años, en las últimas semanas, que lo que plantean es si el rol nuestro como investigadores, como científicos y como médicos va a cambiar, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo necesariamente va a seguir siendo así. ¿Nuestro trabajo está en peligro de extinción? Es una pregunta real, ¿sí? O sea, no sé si se la hicieron, probablemente sí. Y no quiero ver la visión negativa, sino esta charla es muy positiva, pero arranca con una duda que tenemos todos, ¿sí? Necesariamente nuestros puestos laborales y nuestras obligaciones pueden ser reemplazadas por una inteligencia artificial. Y la respuesta es sí, nos guste o no. ¿Corre peligro, entre comillas, peligro, la ciencia de ser reemplazada por un brazo robótico y una inteligencia artificial? Sí. ¿Corre peligro el clínico que está atendiendo acá a la vuelta y que está viendo pacientes? Sí, pero eso no es necesariamente malo. Es distinto y nos tenemos que adaptar. Este preprint de la Universidad de Yale muestra que los chats GPT o los chats pueden ser bastante copados con los pacientes. De hecho, pueden ser aún más empáticos que los propios médicos, por lo cual no habría una dificultad de que una persona se trate con un chat, porque de hecho son mucho más simpáticos y tiene más empatía ese chat que un médico. Por otro lado, cuando les preguntan si preguntas de medicina, los chats responden bastante bien. De hecho, las publicaciones muestran que se sacarían un 5. O sea, no van a ser excelentes médicos, pero si aprenden un poquito más, se sacarían un 6 en promedio. Por lo cual, con la información que hay en Internet, que es donde se basan o donde se cargan los datos del chat GPT, podría probar una carrera de medicina teórica, ¿sí? Por lo cual, digo, lo que estamos hablando es un cambio radical de paradigma de la medicina y de la ciencia. Pero no se bajoneen mucho porque esto va a mejorar, ¿sí? Desde que salió el ChatGPT aparecieron aproximadamente 2000 aplicaciones distintas. Van a ver miles de Twitter, de Internet, un montón de gente que ama averiguar estas cosas. Y hay
aplicaciones alucinantes. Ahí tenemos una que te organiza un viaje de forma perfecta. Quiero ir a tal lado, quiero gastar esto, y te hace un plan perfecto, un asistente viajero alucinante, por lo cual es algo bastante positivo, ¿sí? Para alguien que quiere viajar, no sé si para una compañía de viajes. Por otro lado, tiene un cancelador de sonidos, ¿sí? Automático. Vos estás en una conversación, tenés el perro atrás que te está ladrando, bueno, hicieron una inteligencia artificial que ayuda a bajarte el sonido. Tiene otro que tiene que ver con información de gráficos. Nosotros, siempre cuento lo mismo, cuando se descubrió en el descubrimiento más famoso del CERN, del colisionador que existe a kilómetros hacia abajo, cuando comunicaron el primer resultado salió en Comic Sans, ¿sí? En una tipografía espantosa, ¿sí? Y era un punto verde, por lo cual los científicos y los médicos comunicamos mal, de forma muy grosera, y hay una forma muy seductora de comunicar datos, ¿sí? De forma más simple. Bueno, existe una aplicación basada en inteligencia artificial que lo hace de forma alucinantemente bien, por lo cual, digo, vemos que los cambios quizás no son tan perjudiciales para nuestra vida, sino que se pueden instaurar. En estas semanas salió una noticia que viene de España, que hicieron un trasplante completo de pulmón con el Da Vinci, ¿sí? O sea, pero lo más interesante es que se puede hacer con mucha frecuencia, bajó no sé, bajó la apertura del paciente, el postoperatorio, completamente todo, por lo cual la robótica unida a la inteligencia artificial, ahí funciona, puede cambiar la forma de hacer investigación. Salió un preprint esta semana, no es precisamente este paper, pero salió un preprint que tiene un laboratorio de un brazo robótico con una inteligencia artificial que prueba biomateriales. O sea, el laboratorio trabaja 24/7, no solamente haciendo los movimientos que hace un científico, sino haciendo deducciones sobre esos resultados y cambiando los protocolos en vivo. Yo dije, es alucinante, pero no sé, voy a buscar otro laburo. ¿Sí? O sea, esto es fantástico, pero esto es lo que hacemos nosotros. O sea, por lo cual, si no nos actualizamos o si no entendemos que el futuro está ahí, bueno, vamos a perder contra las máquinas. ¿Sí? Entonces, digo, existen muchas nociones sobre estas cuestiones tecnológicas que nos hacen repensar el mundo en el cual vivimos y el mundo del futuro, ¿sí? Y lo que sucedió, si uno charla con gente que está vinculada a la inteligencia artificial, a la tecnología, con gente que es recontra fanática para bien y que es recontra fanática de forma crítica, te pueden decir distintas cosas. Personas pueden cambiar de opinión de una semana para la otra. Yo hablé con gente que me decía, bueno, esto es terrible, a la semana esto es fascinante, porque hace tal cosa. Hay gente que me decía, esto es fascinante, bueno, ahora estoy hablando con los sindicatos, porque los sindicatos no tienen idea de esta situación. Entonces, creo que estamos atravesando como un terremoto de un cambio de paradigma que no es necesariamente malo. Y yo lo quiero justificar con datos, ¿sí? Podemos ver que las revoluciones tecnológicas o laborales que han sucedido en el mundo han generado enormes cambios, ¿sí? No pensemos en la revolución industrial, pensemos en el auto, ¿sí? Hay una cita muy famosa que la dice una investigadora amiga que se llama Cecilia Calero, que la cita plantea, es una nota que hacen a un médico muy famoso, un pediatra muy famoso, y cuando uno lo lee, el pediatra lo que plantea es, esto le va a arruinar el cerebro a los adolescentes, va a arruinar generaciones, van a estar todo el día con este aparato, es un peligro total para la sociedad. ¿Ustedes en qué piensan? En el teléfono. Y esta persona está hablando de la radio, la cita tiene más de 100 años. La radio AM, había 2 radios en ese momento. Por lo cual, las tecnologías cambian nuestra forma de vivir, pero no necesariamente son malas. Pueden generar nuevos puestos de trabajo, condiciones distintas, ¿sí? Por lo cual, la hipótesis que yo tengo es que la sorpresa o la novedad o este cambio paradigmático no solamente nos genera el estrés de pensar esto es un problema enorme y nos da miedo, ¿sí? Sino que crea un pensamiento completamente distinto y disruptivo, ¿sí? Entonces, mi hipótesis de trabajo, porque trabajo estudiando la cabeza de la gente, mi hipótesis ¿es la sorpresa, la novedad, el cambio de paradigma un alimento positivo para los eventos creativos?
ante estas situaciones, la humanidad responde retrocediendo o responde con una explosión de creaciones nuevas, ¿sí? Entonces, lo que les quiero contar brevemente son investigaciones que no tienen que ver directamente con esta tecnología, ¿sí? Pero sí tiene que ver con llevar a una conclusión que es que sí, nos hace más creativos. Y existen muchísimos escenarios donde estas situaciones en entornos novedosos, la humanidad se sacudió, pero encontró soluciones mucho más creativas que la situación anterior. Para eso les tengo que mostrar datos, perdonen los gráficos, a la gente que hace investigación nos encanta mostrar datos. Fui borrando muchos, pero algunos tengo que dejar, ¿sí? ¿Y por qué hablo de la memoria? Primero porque estudiamos la memoria, pero la memoria está muy vinculada con los procesos creativos. No sé si en algún momento se lo pusieron a analizar, pero nadie crea a partir de la nada. O sea, para crear algo hay que aprender previamente. Entonces, lo que uno puede hipotetizar sobre si los procesos creativos pueden ser mayores con la novedad, la pregunta es, necesitamos un montón de aprendizajes para ser creativos. O sea, no es solamente la novedad. El humano necesita aprender, ¿sí? Para volverse más creativo. Así que tenemos definiciones de aprendizaje, de memoria, es la retención y el almacenamiento de los aprendizajes. Y algo que, por lo menos en las escuelas, no se desconoce, y en las universidades aún más, es que los procesos de aprendizaje se separan en 3 situaciones distintas. El proceso de adquisición, el proceso de consolidación y el proceso de evocación, ¿sí? Parece que no tiene ningún sentido esto, pero sirve para la charla. ¿Por qué les cuento estas 3 situaciones? Porque estas 3 situaciones son independientes, ¿sí? Ustedes están adquiriendo información ahora, pero esa información que están adquiriendo no se guarda instantáneamente en el cerebro. Tarda hasta 12 horas para guardarse en nuestras conexiones neuronales, ¿sí? En la sinapsis. Y después viene el proceso de evocación, posterior. Por lo cual, hay un montón de acciones cercanas a la adquisición y cercanas a los procesos de consolidación y de evocación que pueden interferir sobre los procesos de evocación. ¿Por qué cuento esto? ¿Sí? Porque nosotros, para crear, necesitamos almacenar información. Y si nosotros estamos en un entorno sorpresivo, es probable que esa información la tengamos más disponible. Parece que no tiene sentido, pero en realidad tiene muchísimo sentido, porque cuando estudiamos a las neuronas, cuando estudiamos la forma en la cual guardamos información, descubrimos que las sorpresas guardan un secreto alucinante en nuestra mente. Nuestra mente ama la novedad. La novedad hace que tatuemos ese recuerdo. Si no, esto sucedió hace más de 20 años, hay muchas personas jóvenes que eran muy pequeñas, pero las personas que somos más grandes podemos recordar exactamente todo lo que estábamos haciendo cercano a esto. Le puedo preguntar a cualquier persona y me puede decir, estaba en tal lugar haciendo tal cosa, se lo conté a otra, y si yo le pregunto, ¿qué pasó al día siguiente? Ni idea, ¿sí? ¿Qué pasó al año siguiente? Ni idea. ¿Qué estabas haciendo el martes a la mañana? No sé. Por lo cual, nosotros estudiamos este fenómeno. ¿Por qué nuestra vida se conforma de rutinas? Yo tengo 1000 millones de rutinas y las amo, ¿sí? Las rutinas no son malas. De hecho, nos bajan los niveles de estrés, nos ayudan a organizarnos, construimos rutinas en las escuelas, en las universidades, en los hospitales. Pero ¿cuál es la diferencia entre una situación rutinaria y una situación novedosa? Que la situación rutinaria no se recuerda. No sé si les pasó en la pandemia, a mí me sucedió cuando estaba encerrado en mi casa, que para mí, no sé si pasaron 1 o 2 días, era todo igual. ¿Sí? Nosotros hacemos experimentos para que la gente recuerde eventos de su vida durante la infancia, que evoque, durante la infancia, durante la adolescencia y durante el último año. Durante la infancia escriben un choclo gigante. Durante la adolescencia escriben cientos de recuerdos. Durante el último año, ¿saben lo que dicen? 3 cosas. Si se fueron de vacaciones a un lugar distinto, ¿sí? Si se murió o si nació alguien. ¿Por qué sucede eso? Porque todos los años que tenemos son iguales a los otros. Por lo cual la rutina se olvida. Los eventos novedosos
hacen que se genere una activación distinta en nuestro cerebro que nosotros la venimos estudiando hace más de 10 años. ¿Sí? No voy a aburrirlos con esa explicación fisiológica, pero conocemos cuáles son los neurotransmisores, cuál es el mecanismo, cuáles son las proteínas adentro de las neuronas que accionan ese mecanismo, y lo probamos en seres humanos, lo probamos en las escuelas. Sorprendimos a los alumnos con una clase hiper recontra simple y descubrimos que esa sorpresa mínima, ¿sí? Sorprender a los alumnos mejoraba la memoria, ¿sí? Por lo cual, la sorpresa es fascinante para mejorar la consolidación. Sacamos un montonazo de papers con esa idea. Pero, de hecho, descubrimos, perdonen que avance, que no solamente la novedad funcionaba para mejorar el aprendizaje, sino mejoraba para evocar más, ¿sí? No tiene ningún sentido. ¿Por qué nos serviría la novedad para evocar más? ¿Cómo antes de un examen voy a hacer algo novedoso? Tiene que ser todo lo contrario. Tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar escuchando música, tenemos que estar repasando. Pero ¿cómo me van a sorprender antes de un examen? ¿Y qué tiene que ver el examen con el proceso creativo? Lo que nosotros descubrimos es que cuando sorprendemos a estudiantes con un test de memoria, que se llama test de Rey, si hay alguien que lo probó, hay un montón de gente que lo usó miles de años, sobre memoria episódica, que es un dibujito hiper recontra simple que tienen que hacer las personas en 5 minutos. Cuando los sorprendemos antes de evocar, antes de evaluarlos, ¡pum!, la memoria está más alta. Por lo cual, la sorpresa mejora la evocación, ¿sí? Y acá fue el salto mental que tuvimos, no muy lúcido que digamos, y nos preguntamos, si mejora la evocación, la sorpresa, ¿puede mejorar la creatividad y la imaginación de las personas? Y fíjense, hicimos el mismo experimento. A un grupo le tomamos la creatividad, ¿sí? Un test hiper conocido sobre usos múltiples de un clip. Se le pide a las personas que digan usos múltiples de un clip de papel, que no sea un clip de papel. Entonces la gente dice un arito para abrir el celular, bueno, una lista gigante, ¿sí? Cuando evaluamos eso, vemos que, perdón, ahí está, que los grupos controles dan este valor, pero la sorpresa hace que esa creatividad se vuelva el doble. Por lo cual, los eventos sorpresivos, las situaciones sorpresivas a nosotros los humanos, como estos cambios paradigmáticos, en principio nos generan estrés, porque la sorpresa tiene estrés. Cuando empezamos el primer día de la residencia, el primer día de clases, el primer beso, ¿sí? Estábamos muy emocionados, pero teníamos cierto estrés. Lo más increíble es que esta conducta de la sorpresa, al principio la percibimos como cierto estrés, pero ese arousal, ese nivel de excitación, nos hace ser más creativos. Y de hecho, hemos evaluado la imaginación y las personas de todas las edades son más creativas en entornos novedosos. Por lo cual, puede ser que me asuste, que quizás no entienda, que empiece a averiguar y que el cambio de paradigma me cambie cosas. Pero cuando empezamos a usar esa tecnología y entendemos que está disponible, se nos abren mundos distintos. Hoy, en el mundo que vivimos, no estamos tan bien, ¿sí? Decimos, che, el mundo va a cambiar, la inteligencia artificial nos va a cambiar, pero tampoco estábamos hiper genial. Hay 2.200 millones de personas que no tienen agua potable. Hace 5 años eran 700 millones, ¿sí? Hoy hay 2.200 millones de personas que no tienen agua potable. Hay una crisis climática abrumadora. Hay pobreza por todos lados, desigualdad, problemas en la educación, en la comprensión lectora, en medicina, ni hablar. Tenemos patologías por todos lados. Por lo cual la inteligencia artificial nos puede reemplazar en algunas tareas, pero nos puede hacer increíblemente mejores en esos datos, en ese procesamiento. Por lo cual, lo que les propongo es un poco pensar a esta novedad, a este cimbronazo, como una oportunidad para pensar cosas distintas, para analizar datos de forma distinta. Nosotros, de hecho, estos experimentos sobre imaginación lo hacíamos con una grabadora que le pedíamos a la gente que imagine. 5 minutos imaginando. Tenemos que escuchar toda esa grabación.
escribirla, pasarla, buscar palabras claves, todo manual. Eso hoy lo hace una aplicación que traduce a texto y enseñamos al ChatGPT gratis a encontrar esas palabras y a cuantificarlas. Por lo cual, ayuda muchísimo al procesamiento de datos. Lo que tenemos que hacer es cambiar la configuración mental sobre la inteligencia artificial y sobre la tecnología. Es una herramienta. Nosotros, como humanos, tenemos que usar esa herramienta para ser mejores. Pero tranquilamente podemos usar esa herramienta para ser peores, ¿sí? Entonces, no depende de la tecnología. Depende de las búsquedas que tengamos, de los objetivos que tengamos. Así que, digo, iba a ser bastante breve. Creo que el estudio de la tecnología, de la inteligencia artificial o de cualquier cuestión aplicada a modificar nuestras cuestiones más trascendentales no tiene solamente que ver con la tecnología en sí. Tiene que ver con el conocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos. Es muy increíble que entendamos lo que es la inteligencia artificial, pero hoy la concepción de la inteligencia no la sabemos. No sabemos las bases neurales de la inteligencia. No tenemos idea de cómo procesamos determinados datos. Por lo cual, la conducta y el estudio del humano tiene que ser unos pilares fundamentales, porque la inteligencia puede seguir mejorando, la inteligencia artificial para vender, para ser más rápidos, pero lo que sí tenemos que seguir metiéndonos es en el cerebro, en las células, en las patologías, en la personalización de los tratamientos. Así que pensemos a este momento de total novedad como una oportunidad para abrir nuestra cabeza e intentar ser un poquito mejores en las áreas que nos incumben. Bueno, tengo un montón de gente para agradecer, pero no importa. No los iba a nombrar, pero son alumnos y tesistas y doctorandos que hacemos estos trabajos. En la actualidad estamos estudiando en qué parte del cerebro se procesa esa creatividad y lo que estamos evaluando es si podemos, de forma, con una interfaz de cerebro-computadora, hacer algo que se llama neurofeedback, que es usar el cerebro como un músculo y activar automáticamente esa parte del cerebro para ver si podemos ser más creativos o tener más memoria solamente ejercitando una parte de nuestra cabeza. Así que, nada, intenté ser lo más breve posible. No hablé mucho de tecnología y espero... El micrófono. Me querían bañar. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio. La verdad que creo que es un buen cierre.